que se puede fallar sin probar el nexo causal. Bien, entonces el tema sería, ¿qué significa eso? Si vamos a hablar de un debido proceso, si vamos a hablar de realmente una garantía constitucional a la que tienen derecho todos nuestros ciudadanos. Es viable, hay unas teorías jurídicas que avalen el que yo pueda fallar un caso sin que haya prueba o sin que haya un esfuerzo de prueba de nexo causal. El nexo causal lo podemos obviar dentro de un problema del derecho de daños. Sobre estos temas yo soy un tradicionalista. Entonces, como he dicho al principio de mis pocas palabras, el esquema básico de la responsabilidad civil se compone de tres factores. Y el factor central, el más difícil, más complejo, es exactamente la prueba de la conexión causal. Porque como dicen los filósofos, se perciben los hechos, pero la causa no es un hecho en el sentido estricto del término, es una conexión, es una ley del espíritu, dice Kant, es una manera de interpretar la realidad, dicen otros filósofos. Si compartimos, como yo hago, esta idea tradicional de que es una conexión causal, la idea de juzgar sobre daños sin llegar a la determinación de la nexo causal es una idea bastante extraña. Lo que no significa que probar el nexo causal sea sencillo. Hay teorías como la de Oppenheimer sobre la inferencia nomológica deductiva. Hay la dificultad de establecer si la inferencia entre el hecho y el daño se puede establecer de manera estadística, que hay literatura favorable al contrario sobre este punto. Bueno, pero todos estos son problemas que se pueden resolver de manera racional, no eliminando la prueba de la conexión causal, sino interpretando correctamente la lógica de la inferencia que nos permite decir que el hecho A ha sido una causa y el hecho B ha sido un efecto. Si no tenemos ninguna manera de establecer esta conexión, simplemente no hay el daño, o falta la causa o falta el efecto, y si falta uno de los tres elementos, no podemos razonar en términos de responsabilidad. Bueno, además los civilistas tratan de inventar teorías más o menos extrañas sobre esto, pero yo doy mi atención sobre todo a la estructura lógica del razonamiento judicial. No llego a configurar un caso de responsabilidad a donde falta un nexo causal entre una conducta lícita, illecita, colposa, dolosa, etc. Cualquier conducta y un efecto desfavorable por el patrimonio, la persona, la salud, de lo que es de otros efectos. Si no tenemos ninguna conexión de este tipo, simplemente estamos trabajando de otros todos, no de responsabilidad. Muchas gracias. O sea, la estructura del proceso de responsabilidad civil y el derecho de daños está en el nexo causal. Y hay que trabajar en la prueba. ¿Se nos está dificultando? Por supuesto. Como los ejemplos que nos puso el profesor Tarufo. Y cada vez que avance la sociedad, que avance, evolucione la técnica, la ciencia, pues se nos va a volver muchísimo más dificultoso. Necesitamos otra categoría de jueces, necesitamos otra preparación. ¿Qué es lo que necesitamos? Ya son las dudas que empiezan a quedar. Pero está claro que lo que nos dice el profesor es contundente. La solución no es destruir el nexo causal, obviarlo, hacer como si no existiera y mucho menos no trabajar en temas probatorios. ¿Alguna otra precisión? Bueno, tenemos aquí algunas inquietudes. Yo voy a sacar dos de lo que se dice.
El tema de los remedios indemnizatorios en los procesos colectivos, claro, en el proceso colectivo el tema indemnizatorio pues es mucho más difícil, ya lo escuchamos en las exposiciones, nuestra formación incluso en un porcentaje, por no decir totalitario, altamente, es del proceso ordinario, el individual, el proceso bipersonal. Esa es la forma en que a nosotros nos educan, no estamos educados para pensar en colectivo, en daños colaterales, que también se hablaba, no estamos educados para eso. Entonces es cierto, empiezan a generar dudas, bueno, y entonces ¿cómo podemos atender algunas soluciones o remedios indemnizatorios? ¿Cómo se pueden ir pensando, planteando desde el proceso colectivo y realmente lograr una reparación efectiva? Incluso aunque sea en derecho comparado, ¿qué están haciendo otros modelos, otros estados? Que nuestro juez podría llegar a plantearse, o sea, nuestro juez tiene unos poderes amplísimos. Yo creo que Colombia va liderando, va punteando en América Latina en esto. Es decir, no tenemos que tener una norma exacta, pero mirar como que hay. Claro que sí. Sí, creo que sí. ¿Se escucha? Sí. Les cuento, por ejemplo, el caso de mi país, la Argentina, de los muchos proyectos de regulación legal que hubo en esta materia. La gran mayoría llegaba hasta la sentencia de declaración de responsabilidad. La sentencia colectiva llegaba hasta la declaración de responsabilidad del demandado y luego derivaba a cada uno de los afectados para que, hasta en muchos casos, por ejemplo, diciendo ante el juez que corresponda, plantee su liquidación del daño y la prueba de ese daño. Efectivamente, lo que está detrás de esa opción legislativa es la idea de que la reparación integral sigue siendo el desideratum de que cada afectado afirme y pruebe todo lo que él considera que ha sido su propio daño y evidentemente la imposibilidad, una asunción, al menos en términos relativos, de la enorme dificultad o de el enorme costo que podría tener una prueba en ese sentido asumida colectivamente. Pero sabemos que hay otros modelos, otros que privilegian precisamente que en el proceso colectivo se termine toda la conflictividad social, es decir, que se utilice también ese mecanismo para hacer una estimación del daño promedio, incluso dividiendo a la clase o al grupo de los afectados en subclases conforme a ciertas características que pudieran identificarse y eventualmente estableciendo diferencias en las indemnizaciones a partir de esas subcategorías. Esta última opción legislativa tiene la ventaja de resolver de una buena vez el conflicto y no dejarlo librado a que cada uno de los interesados, iniciando un juicio individual, lo lleve adelante, pero además se hace cargo de los frecuentes desincentivos que tienen las personas a la hora de presentarse ante la justicia a reclamar su propio daño. Y entonces a la prevalencia que podría ser un eventual demandado en esas circunstancias de esa situación de desincentivo, es decir, terminan pagándole a muy pocos, a solo aquellos que se presenten. Funciona un poco de la manera que el opt-in y el opt-out, ¿no es cierto? En el sistema, digamos, en lo que el derecho comparado conoce y analiza a la hora de pensar cuál va a ser en cada país su ordenamiento. Evidentemente, lo que está faltando en esta segunda opción es esa aspiración
a la reparación integral. Pero hay un punto en el que creo yo que, sin perjuicio de poder pensar en regulaciones que optimicen en grado sumo las bondades de ambos, hay un punto en el que efectivamente hay que optar y todo no se puede. Y en definitiva, cada ordenamiento tendrá que hacer ese debate y definir sus propias opciones, que ya en ese punto son políticas, que elige cada sistema. Muchas gracias.